Saludos de éxito divino, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Con ustedes, su servidor, ministro Enoc Martín. En la lección general a nivel mundial, el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Con los titulares, un análisis de 5 capítulos, los finales de Isaías. Isaías capítulo 62, nombre nuevo para la iglesia adventista. Isaías capítulo 63, Cristo el Vengador matará a los carnívoros. Isaías 64, vivimos después de la tercera destrucción. Isaías 65, el falso santo destinado a la espada y los 100 años después del milenio. Y finalmente, Isaías 66, milagro, una mujer embarazada de 144,000 hijos. Esto estará espectacular. Pero para continuar, les invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros, como siempre, sus alumnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la sección titulada Isaías 62, nombre nuevo para la iglesia adventista. Isaías capítulo 62, el versículo 2, declara en la última parte: y te será puesto un nombre nuevo. Ahí está el meollo del asunto y lo vamos a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuándo se aplica este capítulo de Isaías. Isaías 62, el versículo 11, ahí está la clave. Y el Eterno mandará a pregonar hasta lo último de la tierra. Así dice la mayoría de las traducciones de la Reina Valera en español. Pero la versión que utilizó la sierva del Señor, Ellen G. de White, para escribir los libros del Espíritu de Profecía, fue la versión King James en inglés. En esa versión, Isaías 62, el versículo 11 declara así: el Eterno manda a pregonar hasta el fin del mundo. Este capítulo va dirigido a los que viven en el fin del mundo, es decir, en el tiempo del fin. Usted y yo vivimos en el tiempo del fin. Por lo tanto, Isaías capítulo 62 se aplica a la iglesia del tiempo del fin, nuestro tiempo. Dicho eso, ahora entramos a mostrar que si va a haber un nombre nuevo para la iglesia adventista, significa que hay un nombre viejo. Para ello, voy a invitarles a que podamos analizar brevemente la historia del nombre de la iglesia adventista. Tenemos que recordar al personaje David Hewitt, un laico adventista del séptimo día. El nombre actual de la iglesia fue elegido por un grupo de 19 personas que conformaban una comisión especial para dicha tarea. El 1 de octubre de 1860 se elige el nombre de Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora, si hacemos un conteo desde el 1 de octubre de 1860 hasta el 1 de octubre del 2020, han transcurrido 160 años. Al momento de la grabación, estamos viviendo en el 2021. Al momento son 160 años
de la trayectoria de la iglesia con dicho nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Podemos decir entonces que el nombre actual del pueblo de Dios tiene una edad de 160 años. Por lo tanto, no es un nombre nuevo, sino que es un nombre viejo. El nombre nuevo va a venir a sustituir este. Ahora, ¿cómo lo sé? Veamos que también en la profecía se le da un nombre al pueblo de Dios. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14 hasta el verso 16, se nos menciona: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Ahí está el nombre profético, Laodicea. Pero los siguientes versos dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, estos versos muestran que el ángel de la Odisea, por estar tibio, no frío ni caliente, va a ser vomitado. Pero puesto que el nombre Laodicea se conecta con el ángel, con el liderazgo, entonces el nombre está manchado. La Odisea es sinónimo, por lo menos en muchas mentes, de tibieza. Se conecta la Odisea con tibieza, porque el ángel está tibio. Entonces, al ser vomitado el ángel, el liderazgo de la iglesia, será necesario también renovar el nombre de la iglesia. Ahora, puesto de otra manera más directa, mencionaré lo que aquí en la Biblia se nos menciona. Isaías capítulo 65, el versículo 15 declara: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos, y el Señor os matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Sí notan? Dios va a llamar a los que no va a vomitar, a los que no va a eliminar, los va a llamar por otro nombre. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la transición que va a existir en asunto de nombre en un futuro muy cercano. Regresando a nuestro capítulo central, Isaías capítulo 62, el versículo 1, para entrar de lleno a la explicación. Declara así: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Dos términos que quiero que juntos analicemos. Número 1, Sión. Número 2, Jerusalén. Sión, ¿qué representa? Isaías 51, 16, la última parte declara: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, Isaías 62, verso 1, se está dirigiendo primero al pueblo de Dios. Pero el otro término, el segundo, en este caso Jerusalén, ¿qué representa? Para ello, vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74. Declara: Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será. Entonces, Jerusalén es símbolo de la iglesia. Por lo tanto, Isaías 62, verso 1, cuando dice Sión, cuando dice Jerusalén, hace referencia al actual pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, explicado esto, vean qué va a ocurrir. Isaías 62, verso 1, ya identificamos al pueblo, a la iglesia. Isaías 62, versículo 2 declara: entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor designará. Entonces, a la iglesia, al pueblo actual, dice que le será puesto un nombre nuevo. Por eso, he ahí el título: nombre nuevo para la iglesia adventista. Significa entonces que muy pero muy cercano está el tiempo donde se le va a cambiar el nombre actual
al pueblo de Dios. Y sobre todo debemos recordar que el nombre que manejamos y conocemos de la iglesia fue puesto y elegido, de hecho propuesto por un hombre, por un laico que se llamó David Hewitt, junto con un equipo de 18 representantes ahí que formaban una comisión especial para elegir el nombre. Pero el nombre que será nuevo no lo va a elegir un hombre, sino que lo va a elegir Dios mismo. Isaías 62, versículo 2, la última parte. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor designará. Yo no conozco cuál será ese nombre nuevo, pero sí sé que esto se va a cumplir, pero sí sé que Dios mismo va a elegir el nombre y por lo tanto estoy muy tranquilo porque Cristo, porque Dios sabe qué nombre va a encajar perfectamente ya con la iglesia purificada. Amén. Entonces, dicho esto, colocaré un par de ejemplos de cambios de nombres. Número 1, tenemos a Abraham. Eso está registrado en Génesis capítulo 17, versículo 5. Fue de Abraham a Abraham. Un cambio. Un segundo ejemplo tenemos a Jacob, que cambió su nombre a Israel. Aquí en la Biblia está registrado en Génesis capítulo 32, versículo 28. Un tercer ejemplo, el más cercano a nosotros, los judíos que aceptaron a Cristo el Evangelio, ya no se les conoció como judíos, su identificación racial, sino que se les conoció luego como cristianos. Y eso lo podemos ver aquí en la Biblia, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Entonces, estos ejemplos de cambios de nombres son un ejemplo de lo que va a acontecer en nuestro tiempo con el cambio de nombre de la actual iglesia adventista. Bien, entonces ya con esto podemos mostrarles a ustedes que no ha llegado el tiempo de hacerlo, ni lo va a hacer el hombre, sino que lo va a hacer Dios mismo. Y ahí es donde descansa nuestra tranquilidad. Pero mientras tanto, Cristo y sus siervos tienen una tarea. Tenemos una tarea. Para ello puedo mencionarles Isaías 61, versículo 1. Voy a darle lectura, parte del texto. El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Este texto de Isaías 61, versículo 1, Cristo mismo se lo aplicó a él. Y eso lo pueden comprobar en Lucas capítulo 4, el versículo 18 y versículo 19. Entonces, Isaías 61, versículo 1 y parte del verso 2 se aplica a Cristo. Pero deben de considerar que Isaías capítulo 62 es una continuación de Isaías capítulo 61. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al dar lectura a Isaías 62, versículo 1, tenemos que saber quién es el que está hablando. Basado en el contexto, podemos decir que es Cristo el que está hablando. Leo, Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, el que está diciendo estas palabras es Cristo. Cristo no va a descansar y no ha descansado desde que ascendió. Está en obra activa en favor de que su iglesia pueda finalmente reflejar justicia, su iglesia sea salva. Hoy, la iglesia adventista, hay trigo y hay cizaña, hay bueno y hay malo, hay jesuita infiltrado, hay fieles, hay siervos. Entonces, Él no va a descansar, sigue trabajando en favor de la iglesia de Sión, de Jerusalén. Pero solo Cristo no. Él tiene una comisión de siervos. Isaías capítulo 62,
el versículo 6. Ahí es donde entra usted, donde entro yo. Isaías 62, versículo 6. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, entiéndase iglesia, he puesto guardas todo el día, toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no ceséis. Dos frases. Número uno, que estos guardas, estos atalayas, estos siervos de Dios, se les indica que no callarán jamás. Siempre deben de estar hablando la verdad. Por eso su servidor siempre en cada video les doy verdad presente. La misma verdad de distinto ángulo, que viene un juicio de los vivos. Por eso dice aquí la frase, no callarán jamás. Frase número 2, no ceséis. O sea, no hay que parar, no hay que detenernos, hay que seguir predicando la real verdad presente. Leo Isaías 62, ahora el verso 7. Ni les deis tregua hasta que restaure a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Entonces, un equipo poderoso está activo ahora. Cristo comandando desde el tercer cielo como nuestro sumo sacerdote. Cristo no cesa, no para, sigue trabajando en favor de la iglesia adventista. Quiere que la iglesia adventista finalmente sea purificada y triunfe y se salve. De igual manera, ha comisionado a siervos como su servidor para que no nos callemos de la verdad, para que hablemos la verdad. Y aquí estamos al pie de lucha y avanzando. Dice que no hay que darle tregua. Día y noche estamos lanzando videos, citas, libros, entrenamiento para el pueblo, porque finalmente el pueblo tiene que ser purificado. Pero antes del juicio de los vivos, tiene que prepararse, tiene que ser advertido. Y aquí es donde juntos hoy estamos cumpliendo esta misión. El resultado final del trabajo misionero de Cristo en la iglesia adventista, a través de sus siervos, los atalayas que nunca deben callar la verdad presente, el resultado final será lo que Isaías capítulo 62, verso 12 declara. Serán llamados pueblo santo, redimidos del Eterno, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Sí, el resultado final de nuestra labor será un pueblo santo. La iglesia adventista dejará de ser tibia, dejará de ser infiltrada de jesuitas, dejará de ser inundada de cizaña y llegará totalmente a ser un pueblo santo. Por eso será necesario un nombre nuevo que la boca del Señor mismo nombrará. Así lo declara Isaías 62, versículo 2. Maravilloso. Hermano y hermana, si usted es del bendito pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, dele me gusta a este video, porque futuro glorioso nos espera. Tan glorioso que habrá un nuevo nombre para la denominación ya purificada. Déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué opinas sobre la transición de nombre que Cristo mismo realizará? Comparta este video en sus distintas redes sociales. En WhatsApp, en Messenger, en Facebook, en grupos, en Instagram, en Twitter, en TikTok, donde quiera. Compártalo. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 63. Cristo el vengador matará a los carnívoros. Sí, escuchó muy bien. Así lo señala esta profecía de Isaías capítulo 63. En este capítulo, Isaías 63, el versículo 1, se menciona a dos lugares. Número 1, Edom. Número 2, Bosra. Vamos a darle lectura. Isaías 63, verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Empecemos la explicación con el último lugar, en este caso, Bosra. Un nombre que tiene un significado en el hebreo y es el redil. Cuando hablamos de un redil, involucra lo que es ganado, lo que es ovejas. Ahora, en el análisis final podemos decir que
representa al pueblo de Dios, porque ovejas en la Biblia representa al pueblo de Dios. Pero, ¿qué representa Edom? Tiene un origen en un personaje. Aquí, tanto Edom como Bosra son dos lugares simbólicos. Pero Edom tiene su origen en un personaje, en un hombre. Y en este caso, en Esaú. Para ello vamos a leer lo que la Biblia nos menciona en Génesis capítulo 25. Y habla del personaje Esaú. Génesis 25, el versículo 30 nos menciona. Esaú fue llamado también Edom. Sí, notamos entonces que aquí en este texto se menciona a Esaú. Esaú fue llamado Edom. Y lo que significa este nombre hebreo es rojo. Ahora, es interesante que Esaú, su nombre es rojo. Vean que es un cambio. Pero también podemos llamar su atención que Esaú nació de piel roja. Era rojo. Y para ello podemos citar Génesis capítulo 25, el versículo 25. Pero en la mayoría de versiones en español dice, y el primero salió rubio. Y luego se dice que lo llamaron Esaú, rubio. Pero en el original hebreo, en la versión en inglés llamada King James, la que utilizó Elena de White para el espíritu de profecía, no dice así. Génesis 25, 25 dice, y el primero salió rojo. Así dice la King James en inglés. Pero hay una versión en español que se llama la Biblia de las Américas. Génesis 25, 25 lo cita así. Salió el primero rojizo. ¿Sí notan? Entonces, hay suficiente evidencia para mostrar que Esaú era de piel roja. Nació rojo. Pero no fue porque nació rojo es que se le cambió el nombre de Esaú a Edom, que Edom significa rojo. No, sino que porque él vendió su primogenitura por un plato, un guiso rojo. Vamos a darle lectura. Génesis capítulo 25, el versículo 30. Y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, que significa rojo. Entonces, si notan por qué se le dio el nombre de Edom, que es rojo, que significa rojo, porque vendió su primogenitura por un plato de guiso rojo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Esaú no respetaba y no tenía el dominio de la reforma pro salud de su tiempo. No controló su apetito. Él dice, estoy que me muero de hambre. Ninguno que se está muriendo puede comer como él comió. Así de sencillo. Ahora vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas. En el capítulo 16, Jacob y Esaú, en la página 180 y 181. Doy lectura. Esaú profano representa a aquellos que menosprecian la redención. Entonces Esaú es un símbolo de un grupo de personas. Leo la página 181. Como Esaú exclaman, comamos y bebamos que mañana moriremos. Primera de Corintios 15, el verso 32. Pero todo lector de nivel profundo debe de saber que el texto que se leyó en el Espíritu de Profecía, que es un texto bíblico, 1 Corintios 15:32, tiene una base en el Antiguo Testamento.
donde dice comamos y bebamos que mañana moriremos. La mayoría no sabe qué es lo que van a comer y qué es lo que van a beber para luego morir mañana. Pero entonces, para entender eso, les voy a pedir que retrocedamos y vayamos a Isaías, el capítulo 22. Isaías capítulo 22, el versículo 13 declara así: comer carne y beber vino. Dijisteis, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, el contexto de esa frase popular es comer carne y beber vino. Entonces, los que los representa Esaú dicen actualmente, comamos y bebamos que mañana moriremos. Significa que es un grupo de personas que están comiendo carne y bebiendo vino. Ahora, ¿a qué pueblo estará dirigido esta aplicación? Pues a un pueblo que se le ha prohibido comer carne, a un pueblo que se le ha prohibido beber vino fermentado. Para ello, vamos a dar evidencia en el espíritu de profecía a quienes se va aplicando. Pero antes de ello, voy a dar una referencia donde nos va a ayudar a encajar este capítulo de Isaías 63. Veamos lo que dice Éxodo aquí en el Antiguo Testamento. El capítulo 15, el versículo 15 declara: príncipes de Edom. Príncipes son líderes. Es el liderazgo de Edom. Ahora, este liderazgo de Edom, ¿a quiénes representa? Pues representa a los que están frente de la iglesia, frente del pueblo. Y le están dando un mal ejemplo como lo hizo Esaú, comiendo y bebiendo que mañana van a morir. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en consejos sobre el régimen alimenticio. En la página 545 declara: el no practicar la reforma pro salud descalifica para el ministerio. Así es el subtítulo aquí. Leo: ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Dice los hermanos que ministran. ¿Quiénes son ellos? Déjenme decirles y detenerme un momento que Elena de White, a los pastores ella le llama ministros. Y el ejemplo más palpable que les puedo colocar es que ella escribió un libro que se llama Testimonios para los Ministros, que es exclusivamente y netamente para los pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, cuando aquí, consejos sobre el régimen alimenticio, página 545 declara: ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran, entiéndase pastores, manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Entonces, el liderazgo de Edom, el liderazgo de la iglesia, que está consumiendo lo que Dios ha prohibido, que no está respetando la reforma pro salud, tendrá una triste consecuencia. Pero preguntarán, ministro Enoc Martín, ¿y qué abarca lo que es la reforma pro salud? Bueno, leeremos una cita más del mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 554. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Y este principio y esta orden divina debiera ser aplicado desde los pastores, desde los ministros. Por eso dice que el no respetar la reforma pro salud los descalifica. ¿Conoce usted algún pastor o varios pastores que no respetan la reforma pro salud? ¿Que consumen carne? ¿Que promueven con su ejemplo que el pueblo también siga consumiendo carne? Pues ellos están descalificados, no basado en lo que yo opine, sino basado en lo que está escrito. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestros estómagos. Dirán varios que nos siguen desde ya varios años,
Ministro Doc Martín, pues yo no consumo carne, así que yo no estoy ejemplificado por los de Edom, no estoy ejemplificado por Esaú, pero le pregunto, ¿usted realmente cumple todos los requisitos de la reforma pro salud o solo no come carne? Hay otro punto más, usted tiene que dar un paso hacia el bien. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 440 declara: el queso nunca debe introducirse en el estómago. Tanto que el que come carne, tanto el que come queso, están descalificados para servir como ministros del Evangelio, porque es parte esta orden de la reforma pro salud. Así que si ya dio el paso de no consumir carne, felicitaciones. Pero si no ha dado el paso de dejar el queso, entonces necesita una reprensión, porque de lo contrario, usted está ejemplificado por Esaú. Usted está ejemplificado por los edomitas, por los que no respetan la reforma pro salud. Pero sé que hay muchos que desde hoy en adelante van a hacer el cambio de dieta. Por favor, ahí en los comentarios escriban: Ministro Enoc Martín, desde hoy en adelante dejaré la carne, dejaré el queso, ya no quiero ser representado por Esaú y no quiero estar entre los edomitas que no respetan la reforma pro salud. Y si usted lo hace así, entonces estará librándose de lo que Isaías, capítulo 34, el versículo 5 declara. Vamos a dirigirnos. Isaías 34, el versículo 5. En el cielo se embriagará mi espada, descenderá sobre Edom. Note, Edom es donde está el lugar donde están todos los que viven y practican lo mismo que Saúl, no respetan la reforma pro salud. ¿Qué está ahí sobre ellos? Dice espada. Isaías 34, el verso 6, la última parte declara: porque el Señor tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en Edom. Es mejor que nos reformemos en la reforma pro salud si no vamos a ser parte de esta gran matanza que va a ocurrir en Edom, en el lugar donde están aquellos como Esaú que no respetan la reforma pro salud. ¡Wow! Está sorprendente esto. Ahora, ya con toda esta explicación, hasta aquí ya sabemos que Edom, su origen viene de Esaú, y Esaú no respetó el apetito, es decir, no respetó la reforma pro salud en su tiempo, fue dominado por el apetito. Por eso se cambió su nombre de Esaú a Edom. Hoy, los que no respetan la reforma pro salud, cambia su nombre a Edom, son edomitas. Y como edomitas hay un juicio sobre ellos. Un juicio destructivo. Ya con esto, ahora sí vamos a entender Isaías capítulo 63, versículo 1 declara: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. Entonces, este primer versículo nos presenta a un personaje que viene con vestidos rojos. Y preguntan: ¿quién es este? Y él mismo contesta: yo, el que es grande para salvar. ¿Y quién es el que es grande para salvar? Cristo. Por lo tanto, en Isaías 63, versículo 1, el que viene vestido con vestiduras rojas es Cristo, el grande para salvar. Una vez identificado esto, vamos a Isaías 63, versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como la del que pisa el lagar? Entonces le preguntan a Cristo por qué es rojo su vestido. Ahora él va a responder en el versículo siguiente. Isaías 63, versículo 3. He pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Hasta ahí la lectura que he dado es una buena traducción. Está en pasado. Dice: de los pueblos nadie estuvo conmigo. Y dice que él estuvo pasado, estuvo solo. Eso se aplica a la primera venida de Cristo. Él se quedó solo. Sus discípulos lo abandonaron. Eso ya está en el pasado. Ahora, es necesario que podamos tener la versión en inglés, que lo puedan corregir. Isaías capítulo
63, el versículo 3, lo vamos a leer desde la versión en inglés. Localícelo. Isaías 63, el versículo 3. Lo vamos a leer en la versión King James en inglés. Y vea cómo lo coloca. Aquí lo tenemos. Isaías 63, versículo 3. La segunda parte, todo lo coloca en futuro. Es decir, Isaías 63, versículo 3, tiene dos partes. La primera parte está aplicado en el pasado. Y la segunda parte está aplicado en un futuro muy cercano, porque todo está en futuro. Yo ya lo busqué delante de usted en la versión King James en inglés. Lo puede usted corroborar. Y la traducción directa de Isaías 63, versículo 3, la última parte, lo tenemos así. He pisado el lagar solo y de los pueblos ninguno había conmigo. Pasado. Porque los hollaré. Eso no aparece en español así. En español está mal traducido. Está en pasado todo el versículo 3. Pero Isaías 63, versículo 3, la segunda parte, la versión King James en inglés y el original hebreo lo coloca en futuro la segunda parte. Tal como lo estoy leyendo. Isaías 63, verso 3. Porque los hollaré, futuro, con mi ira. Y los hollaré, futuro, con mi furor, y su sangre será, futuro, rociada sobre mis vestidos, y mancharé, futuro, toda mi ropa. ¿Sí notan? Todo está en futuro, porque esta destrucción que va a provocar que la vestimenta de Cristo sea manchada de sangre no está en pasado, sino que está en futuro. Es una profecía que se va a cumplir. Entonces, no perdamos el contexto. Isaías 63, verso 2, ¿por qué es rojo tu vestido?, le preguntan. Entonces, Cristo en Isaías 63, verso 3, en la última parte, declara que sus vestiduras son rojas porque la sangre de los que van a morir en un futuro cercano va a manchar su vestidura. ¿Y la sangre de qué color es? Eso es rojo. Entonces entendemos que esta destrucción de Isaías 63, verso 3, la última parte, está en futuro. Básicamente aquí está hablando de Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Ahora, es interesante que la Biblia dice en Amós 9:10 que Dios va a utilizar espada contra los pecadores de su pueblo. Esa sangre de los pecadores de su pueblo va a manchar las vestimentas de Cristo. Ahora dirán, ministro, ¿y qué dice el espíritu de profecía? Bueno, voy a dar lectura. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175, declara. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 175. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Entonces la hermana Elena de White vio a Cristo afilando su espada para cortar a aquellos tibios en la Odisea, en la iglesia adventista. Los pecadores o tibios que estén dentro de la iglesia y cuando empieza el juicio de los vivos y no tengan el sello de Apocalipsis 7:2, de Ezequiel 9:4, y los que no obtengan el sello porque no gimieron y no clamaron contra los pecados entre el pueblo, ellos van a ser cortados con la espada de ángeles. Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Como va a ser a espada, implica que va a haber salpicadura de sangre. Y esa sangre va a salpicar los vestidos de Cristo.
Por eso es que en un futuro cercano las vestiduras blancas de Cristo van a ser como rojas. ¿Por qué? Porque la sangre de los que van a morir en Ezequiel 9, en el juicio de los vivos, va a manchar su vestimenta. Ya con ese contexto y con la traducción correcta, Isaías 63, versículo 3, porque los hollaré con mi ira, y los hollaré con mi furor, y su sangre será rociada sobre mis vestidos, y mancharé toda mi ropa. ¿De qué? De sangre. Esto es verdaderamente el juicio de los vivos, el cumplimiento de Ezequiel 9, desde el versículo 1 al versículo 11, específicamente aquellos versos que hablan de la destrucción masiva de los que no van a obtener el sello. Y para cerrar, Isaías 63, versículo 4 declara: porque el día de la venganza está en mi corazón, dice Cristo, y ha llegado el año de mis redimidos. Es cierto, van a morir muchos, y la sangre de ellos va a manchar la vestimenta de Cristo, pero van a haber redimidos. Estos redimidos en Apocalipsis 7:3 se les llama los siervos de Dios. Estos redimidos en Apocalipsis 7:4 se le da el número, 144,000. Usted y yo debiéramos estar en ese grupo. De lo contrario, nuestra sangre va a manchar la vestidura de Cristo. Pero lejos de eso, queremos que usted obtenga el sello. Y para ello, empecemos con algo básico. Como esto es verdad, presente, real, dele fuertemente me gusta a este video para llegar a más personas. Déjenos su opinión en la sección de abajo. Lo que usted puede imaginarse, esa escena de los que van a estar muriendo y tanta sangre va a haber que va a manchar las vestiduras de Cristo. ¿Qué opina sobre ello? Por favor, también compartan en sus distintas redes sociales este video. Millones de adventistas no lo saben y lo tienen que saber a través de usted compartiendo este video. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas partes, por WhatsApp. Gracias por tener parte activa en esta obra misionera. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 64. Vivimos después de la tercera destrucción. Estoy seguro que se están preguntando, ¿pero qué tercera destrucción? Para ello vamos a ir paso por paso y explicarles. Primero, tenemos que ver cuándo se aplica el capítulo de Isaías 64. Para nosotros o para un pueblo antiguo. Veamos la evidencia. Isaías 64, el versículo 10 y el versículo 11, ahí está la clave. Leo el verso 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Versículo 11. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, está consumida por el fuego. Y todo lo que hemos atesorado está en ruinas. En síntesis de estos dos versículos se pronostica, mejor dicho, se nos relata lo que ya ha acontecido, que es destrucción, y lo que hay es ruinas. Por lo tanto, Isaías 64 nos da como una clave para identificar cuándo se aplica esta destrucción, estas ruinas. Ahora, esto nos lleva a otro profeta para poder ubicar bien Isaías 64. Ezequiel capítulo 21, el versículo 27 declara: ruina, ruina, a ruina lo reduciré. No será más restaurada, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y a él se lo entregaré. Si notan que Ezequiel capítulo 21, el versículo 27, habla de ruina, habla de destrucción, tal como lo relata Isaías 64. Por lo tanto, aquí en Ezequiel capítulo 21, el verso 27, se menciona 3 veces la ruina, es decir, la destrucción. 3 destrucciones. Ahora, tengo que mostrarles brevemente en Ezequiel capítulo 21, en este capítulo completo,
se menciona al reino de Judá, 2 tribus, y al reino de Israel, las 10 tribus. 2 más 10 son 12, es decir, todo el pueblo, solo que en los 2 reinos. Lo voy a comprobar. Primero, Ezequiel 21, el verso 22, menciona a Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Judá, las 2 tribus. Luego tenemos a Ezequiel capítulo 21, el verso 25, y se menciona a Israel, las 10 tribus, que tenía como capital Samaria. Entonces, en Ezequiel capítulo 21 se menciona al reino de Judá, 2 tribus, y al reino de Israel, 10 tribus. Ezequiel 21, el verso 27, arruina, 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 la reduciré, hace referencia tanto al reino de Judá, las 2 tribus, y al reino de Israel, las 10 tribus. ¿Cómo se fue cumpliendo estas 3 destrucciones? Apuntemos, número 1. En Segunda de Reyes, el capítulo 17, el versículo 18 aquí en la Biblia se menciona a Israel, que Dios lo iba a quitar. En Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23, nos dice qué nación utilizó Dios para llevar y destruir ese reino de Israel, las 10 tribus. Y fue Asiria la que Dios utilizó. Sí, efectivamente vino Asiria, destruyó el reino de Israel, las 10 tribus, y dejaron de existir como reino. Fueron llevados cautivos y no han regresado hasta hoy. Esa fue la primera ruina. Veamos ahora la segunda ruina. Y esto lo encontramos aquí también en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 23, el verso 27, menciona a Judá, las 2 tribus, que iban a ser quitadas como reino. Segunda de Reyes, capítulo 24, el versículo 10 nos muestra la nación que Dios iba a utilizar para quitar al reino de Judá, y fue Babilonia. Efectivamente así ocurrió. Vino Nabucodonosor con su ejército y destruyó Jerusalén, la capital del reino de Judá. Ahí se cumplió la segunda ruina. Ahora, ¿cuál es la tercera ruina? Apuntemos. En el Nuevo Testamento tenemos Lucas capítulo 19, el versículo 41, donde se nos pronostica la destrucción de Jerusalén. Y efectivamente, la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Quién vino? Ahora vino un poderío romano, en este caso, el general Tito vino y sitió a Jerusalén, y el templo fue destruido. Según el historiador Flavio Josefo, el general Tito hizo todo lo que humanamente pudo realizar para evitar que el templo en Jerusalén no fuera consumido por el fuego, por las llamas. Evitó incendiar el templo en Jerusalén. Pero como el pueblo judío estaba refugiado ahí, de una u otra manera, el templo se incendió y fue destruido. Ahora, ¿por qué llamó la atención que Tito, en el sitio que realizó en Jerusalén y al templo, finalmente el templo fue quemado a fuego? ¿Por qué lo resalto? Porque así lo indica el registro histórico de Isaías 64. Por lo tanto, la tercera ruina aquí pronosticada es la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 por el general Tito. Ahí estamos. Ahora, Isaías 64, el versículo 11 declara: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, está consumida por el fuego, y todo lo que hemos atesorado está en ruinas. Notan, dice que la casa, el santuario, el templo está consumida por el fuego. Entonces este capítulo no pudo haberse aplicado al Israel antiguo, sino que se aplica a nuestro tiempo, al pueblo que iba a existir después del año 70, porque en el año 70 el templo en Jerusalén fue consumido a fuego. Isaías 64, el verso 11. Y la casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en el cual te alabaron nuestros padres, está consumida por el fuego. Entonces, asertivamente decimos que Isaías 64
es aplicable al pueblo después del año 70, después de que el santuario, el templo fue consumido a fuego en el sitio por el general Tito Romano. Bien, como ya ubicamos Isaías 64, después del año 70, hablándole a un pueblo, ¿y a qué pueblo puede estar refiriéndose aquí la profecía? A este pueblo, Isaías 64, el versículo 6. Todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia como trapo inmundo. A un pueblo que reconoce que todas sus justicias son como trapo inmundo. Si está sucio y está inmundo, significa que tiene que haber una limpieza, tiene que haber una purificación. A este pueblo es que Dios le habla a la iglesia adventista del séptimo día. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 75 declara: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, Isaías 64 se aplica a la iglesia adventista del séptimo día, que según Isaías 64, el versículo 6 dice: todos somos como suciedad, como trapo inmundo. Es la iglesia que necesita urgentemente una limpieza, una purificación, y se cumplirá con lo que está registrado en Ezequiel 9, del 1 al 11, la purificación de la iglesia. Hermano y hermana, quiero que usted sea un sobreviviente. Hay que gemir y clamar contra todas las abominaciones que se hacen en medio nuestro. Empecemos con darle un me gusta, a una reacción a este video para llegar a más personas y que otros se enteren que necesitamos una purificación. También déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué opina sobre la aplicación de Isaías 64 a un pueblo de labios impuros, como dice aquí, como trapo inmundo? Tremendo, pero así es nuestra situación. ¿Qué opina sobre ello? Por favor, también compartan sus distintas redes sociales: Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram, etcétera. Donde pueda, realícelo y así juntos seguiremos cumpliendo la misión. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 65, el falso santo, destinado a la espada, y los 100 años después del milenio. Dos temas en uno, un obsequio para usted. Isaías, el capítulo 65, el versículo 1 y el versículo 2 nos ayudan a ver cuándo se aplica este capítulo. Analicémoslo entonces. Isaías capítulo 65, el verso 1. Este verso, Pablo, en el Nuevo Testamento, se lo aplica a los paganos o a los gentiles que aceptaron el evangelio. Y se puede corroborar o comprobar con Romanos capítulo 10, el verso 20. Este es el primer pueblo, el pueblo gentil convertido al evangelio. Ahora, Isaías 65, el versículo 2, textualmente declara: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Entonces tenemos a un pueblo en el verso 1. Ya dijimos que son los gentiles que se convirtieron al evangelio. Pero Isaías 65, versículo 2, habla de otro pueblo, y este es rebelde. No son gentiles, es el pueblo de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento se lo aplica a Israel. Y lo podemos comprobar en Romanos capítulo 10, el verso 21. Pero surge la pregunta: ¿a qué Israel? ¿Al Israel antiguo o al Israel moderno? En Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 363 y 364, declara: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces hay un Israel de hoy, que es la iglesia adventista. Ahora, entonces podemos decir, basado en otros versos, Isaías 65, el versículo 4, hablando de este pueblo rebelde: se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas impuras. Este pueblo rebelde no puede ser el Israel antiguo, porque el Israel antiguo, si hablamos de los judíos,
eran muy estrictos en el consumo, en el no consumo de carne de puerco. Hasta hoy ellos se cuidan de la carne de puerco, son muy estrictos. Y de las ollas con caldo de cosas impuras, ellos se cuidan mucho. Por lo tanto, aquí no puede estar hablando del Israel antiguo, sino de un Israel moderno. ¿Y quién es el Israel moderno? La iglesia adventista. Pero ministro, ¿cómo es que la iglesia adventista está comiendo carne de puerco? Como lo dice Isaías 65, el verso 4. Porque la iglesia en doctrina dice no, no cerdo, no camarón, no cosas inmundas. Sí, es cierto, en teoría, en doctrina sí, pero en la práctica no se aplica como iglesia total. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo un adventista en toda su vida se ha comido 2 o 3 cerdos enteros? ¿Cómo? A través del pan. En la mayoría de pan industrializado y pan hogareño, como quiera llamarle, se utiliza la manteca de cerdo. Pan Bimbo lleva cerdo. Aquí en Guatemala hay un pan que se llama Xelapan, donde van a comprar los adventistas. Lleva cerdo. Lo sabemos porque en sus laboratorios se ha ingresado y hemos observado, hemos investigado con los encargados y nos han dicho que sus panes integrales llevan manteca de cerdo. Solo por darles un ejemplo. Entonces, de una u otra manera el pueblo adventista ha consumido el cerdo y ni cuenta se ha dado. Ok, entonces Isaías 65, el versículo 4 dice, comen carne de puerco y sus ollas con caldo de cosas impuras. Entonces, este capítulo se dirige a un pueblo rebelde, no al Israel antiguo, sino al Israel moderno que también es rebelde y que está siendo peor que los judíos antiguos, porque ellos sí respetaban el asunto de la dieta. Pero nosotros hoy somos peores que ellos. Noten que dije somos, no se ofenda, pero esta es la realidad. Ok, entonces, este pueblo a quien va dirigido Isaías 65, rebelde, se creen santos. ¿Cómo sé? Bueno, leamos Isaías 65, verso 5. Dicen, retírate, no te acerques, que soy más santo que tú. Entonces, hay unos que sí están respetando lo que es la reforma por salud, no consumen carne, no consumen queso, como la reforma lo dice, no consumen vino, no consumen cigarrillos, etc. Pero hay otro grupo dentro del pueblo que dice, no, apártate, aléjate, tú, que yo soy más santo que tú. Y está comiendo carne de cerdo sin saberlo, o también conscientemente, cosas impuras, y dicen, no, aléjate, porque yo soy más santo que tú. No lo dirán directamente con estas palabras, pero lo dicen con sus hechos y con sus pensamientos. Así que, hermanos y hermanas, Isaías 65 se aplica a la iglesia, al Israel moderno, a la iglesia adventista del séptimo día. Dicho eso, ahora podemos ver 3 elementos, 3 frases que se dirige a la iglesia. Número 1, la primera frase. En Isaías 65, el versículo 2 dice pueblo rebelde. ¿A quién? A la iglesia. En Isaías 65, el versículo 4, se nos acusa de no respetar la reforma pro salud. En Isaías 65, el versículo 12, se nos acusa de no oír el último mensaje de Dios para la iglesia. Isaías 65, el versículo 12 declara, os destinaré a la espada, todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, porque llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. ¿Ve? Dios ha hablado a través de sus mensajeros, a través de su mensaje, y el pueblo de la iglesia adventista no ha escuchado. 1888 llegó el mensaje de justificación por la fe, lo rechazó el liderazgo de la iglesia, lo rechazó el pueblo. 1929 nuevamente Dios nos habló y nos envió en 1930 a través de un mensaje que se llama la vara del pastor, y la iglesia lo ha rechazado.
¿Y qué es la vara del pastor? Solo son dos cosas. Es Biblia y es espíritu de profecía. Pero como es duro y viene a decir la verdad, por eso se llama la vara del pastor, porque el pastor es Cristo, el dueño del mensaje. Y dice, hablé y nadie oyó. Por eso se nos acusa, número 1, de ser un pueblo rebelde. Número 2, no respetar la reforma pro salud. Número 3, de no oír el último mensaje de Dios a la iglesia. Entonces va a haber un resultado similar. Número 1, se nos declara que se nos va a dar un valle de Acor. Ministro, ¿en dónde lo dice? Isaías 65, versículo 10. Y Sarón será habitación de ovejas, y el valle de Acor, majada de vacas. Y explico. El valle de Acor, según el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 7, desde el versículo 24 al 26, en ese valle de Acor fue donde se apedreó a Acán y a su familia. Murieron. Pecadores juntos ahí en familia fueron destruidos. Eso se nos promete a nosotros por ser pueblo rebelde, no llevar la reforma pro salud y no oír el último mensaje. ¿Qué más se nos promete? Número 2. Se nos promete que seremos destinados a la espada. Leamos. Isaías 65, el versículo 12. Os destinaré a la espada, todos vosotros, y os arrodillaréis al degolladero. ¡Wow! Esto es tremendo porque somos rebeldes, destinados a las espadas. ¡Qué tremendo! A menos que le demos vuelta al asunto y empecemos a gemir y a clamar contra todos los pecados y efectuamos en nuestra vida una reforma y escapemos de esta espada de ángeles. Número 3, el resultado será que Dios mismo, Cristo mismo, matará al pecador. Duro lo que digo, sí, pero está en la Biblia. Lo voy a leer y léalo usted, léalo. Si no leyó los demás versos, lea en su Biblia, compruébelo, búsquelo. Isaías 65, el versículo 15. Isaías 65, versículo 15 dice: dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos, y el Señor, el Eterno, os matará. ¿Cómo dijo? Y el Señor, el Eterno, os matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. O sea, tan directo, no puede ser más claro. Que Cristo mismo va a matar al pueblo rebelde, al que no lleva la reforma pro salud, y al que no ha oído ni practica el último mensaje. Así de claro. Así que, hermanos y hermanas, hasta aquí tenemos la primera sección del tema explicado. El falso santo está destinado a la espada. Ahora pasemos a explicar los 100 años después del milenio. Está en el mismo capítulo. Isaías 65, el versículo 17 declara: porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Desde Isaías 65, el verso 17, ya cambia a otro tema. Ya habla después del milenio, que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Los destinados a la espada va a ser antes del milenio y en tiempo de gracia. Pero ya estamos aquí en Isaías 65, el verso 17, dice que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Desde el verso 17 hablamos después del milenio, tierra nueva, cielo nuevo. Ok, observen, hablando de la tierra nueva, Isaías 65, verso 17 dice tierra nueva. Isaías 65, verso 20 dice, allí, me detengo, allí es un indicativo de un lugar. Allí, ¿a qué se aplica? A la tierra nueva, al cielo nuevo. Entonces, Isaías 65, 20, allí, entre corchetes, en la tierra nueva, no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. El que muera de 100 años será considerado joven. El que no llega a los 100 años será considerado maldito. Entonces, tanto el niño como el viejo en la tierra nueva, su máximo, según Isaías 65, el verso 20, va a ser 100 años. A ver, les explico. Primero, el estudiante sensato y profundo de la Biblia, que siempre me ha escuchado, gloria a Dios, y por estar acompañándonos aquí. Pero ya debemos de saber lo básico, que después de los 1000 años, en la tierra nueva y en el cielo nuevo, entre los redimidos, entre el pueblo de Dios, no va a haber muerte. No va a haber muerte.
si entre los salvos no va a haber muerte en la tierra nueva, ¿por qué dice Isaías 65, el verso 20, que allí en la tierra nueva, el niño y el viejo solo va a vivir 100 años y va a morir? Significa que este niño y este viejo de Isaías 65, el verso 20, no es entre los redimidos, no son entre los salvos, no son entre los santos, sino que son entre los impíos que van a resucitar después de los 1000 años. Ministro, ¿y dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 20, en su tiempo libre, léalo. Vuélvase un experto. Apocalipsis 20 dice que después de los 1000 años va a haber una resurrección de los impíos de todas las naciones y de Satanás los va a engañar otra vez. Cuando ocurra la resurrección de impíos después de los 1000 años, van a resucitar niños impíos, viejos impíos. El niño impío y el viejo impío resucitan juntos y juntos van a vivir una época, un siglo, 100 años, después de los 1000 años. Si notan, entonces, esto no se lo van a enseñar, ni aunque usted pague, no se lo van a enseñar en la Universidad de Montemorelos, México, Adventista, en la Universidad Andrews, allá tampoco, que es adventista en Estados Unidos, ni allá en la Universidad del Plata en Argentina, aunque pague, no le van a enseñar esto porque primero, muy posible no lo saben, y segundo, no les importa. ¿Cómo lo sé? Porque no lo enseñan. Entonces, Isaías 65, el versículo 20, esos 100 años es el lapso de tiempos después del milenio en la tierra nueva. Esos 100 años es el poco de tiempo que Apocalipsis capítulo 20 menciona después de los 1000 años. Lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 3, para ir al punto. Apocalipsis 20, versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Entonces, si notan que el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás va a ser atado durante 1000 años aquí en la tierra. La tierra va a ser como una prisión. Durante estos 1000 años no va a poder engañar absolutamente a nadie de los humanos, porque van a estar todos muertos y sus demonios van a estar aquí también. Entonces, después de los 1000 años resucitan todos los impíos, pero lo interesante es que el diablo, Satanás, va a ser suelto por un poco de tiempo. Ese pequeño lapso, o como se llama aquí, poco de tiempo, es el lapso que se menciona en Isaías 65, versículo 20, los 100 años, donde el niño y el viejo van a vivir y luego van a morir en la tierra nueva. Porque allí solamente ellos son los que van a poder morir. Entonces, en síntesis, Isaías 65, versículo 20, los 100 años de vida del niño y del viejo, es el poco de tiempo de Apocalipsis 20, versículo 3, después de los 1000 años. ¡Wow! Aquí cerramos con broche de oro. Isaías 65, el versículo 25 declara: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Hasta después de que mueran los impíos en el lago de fuego, al concluir los 100 años, entonces se cumplirá esta parte, donde ya no va a haber pecado ni pecadores. Escrito está. Hermano y hermana, dele fuertemente me gusta a este video porque pronostica algo poderoso. Déjenos su opinión sobre los 100 años después de los 1000 años. Déjenos su comentario porque usted es muy importante. Comparta en sus distintas redes sociales. Muchas, pero muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por estar aquí en la sección titulada Isaías 66. Milagro. Una mujer embarazada de 144,000 hijos. Impresionante. Lo admito, pero está en la Biblia y se va a cumplir. Isaías 66, el versículo 7 declara: antes de estar de parto dio a luz, antes de tener dolores engendró hijo.
Aquí indirectamente se está hablando de una mujer que engendra a un hijo, que da a luz a un hijo. Ahora sí observan que es una mujer en singular y es un hijo en singular. Hablemos de la mujer. En la Biblia, Jeremías 31:4, Efesios 5:23, Conflicto de los Siglos, página 431, versión antigua, nos dicen que una mujer en la Biblia representa una iglesia. Por lo tanto, esta mujer de Isaías 66, versículo 7, es una iglesia que tiene y da a luz un hijo. Esta iglesia que da a luz a un hijo, ¿quién es? Respuesta, es la iglesia judía. Sí, la del Antiguo Testamento, que ni cuenta se dio que dio a luz un hijo, porque dice que no sintió los dolores de parto. No se dio cuenta y dio a luz. Justo así actuó la iglesia judía. Ni cuenta se dio que nació Jesús y sin embargo Jesús nació. Ahora, el hijo de Isaías, el hijo mencionado en Isaías 66, el versículo 7, ese hijo en singular, es el mismo hijo mencionado en Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón. Ese hijo de Isaías 66, verso 7 es Cristo. Ahí estamos entonces. Y eso fue un milagro, fue un milagro. Ahora veamos otro milagro mucho más grande. Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Nacerá una nación en un momento? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Observen que aquí está una mujer que da a luz, pero no a un hijo, sino a varios hijos. Está en plural, hijos. Ahora, tenemos que descubrir que Sión es la que va a estar de parto, es la que tendrá los hijos. Sión. Isaías 51, versículo 16, la última parte declara: Sión, pueblo mío, eres tú. ¿Quién es el actual pueblo de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, la iglesia adventista del séptimo día va a estar de parto. Va a dar a luz, no un hijo, sino varios hijos. Varios hijos. ¿Y cómo sé que son muchos? Porque Isaías 66, versículo 8 dice: ¿nacerá una nación en un momento? Entonces la nación está conformado por miles. Una nación está conformado por miles y miles. Que esta nación también está como sinónimo de hijos. Entonces, estos hijos no son 2, 3, 4, 5, son miles que van a nacer de Sión, es decir, de la iglesia adventista. Ahora, tenemos también que saber que estos hijos tienen que venir en un momento oportuno. En estos nacimientos de los hijos, ¿quiénes saldrán a luz? Aquí hay una clave. Isaías 66, versículo 8. Nacerá una nación en un momento, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Por qué se menciona Sión? ¿Y por qué se le menciona a la par hijos? Porque estos hijos son hijos de Sión. ¿Y por qué se les llama hijos de Sión a estos miles? Porque en algún momento, según la profecía de Juan el Revelador, Apocalipsis 14, versículo 1, miré y vi al Cordero, a Cristo, de pie sobre el monte Sión, sobre el monte Sión, y con él 144,000. Son hijos de Sión porque en algún momento ellos van a estar en el monte Sión. ¿Cuántos? 144,000. Por lo tanto, Isaías 66, el versículo 8, cuando dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos, esos hijos son 144,000, porque son hijos de Sión, porque estarán sobre el monte Sión.
¡Qué tremendo! Esto es espectacular. Ahora vamos a leer Isaías 66, el versículo 15. Pero antes debo de mencionarles lo siguiente. La iglesia judía, cuando nació Cristo, la iglesia, esta mujer simbólica, no sintió dolores de parto. Pero la iglesia adventista va a sentir dolores de parto. O sea, va a doler cuando van a nacer los 144,000. Ese dolor de parto. Vamos a ver que será una destrucción masiva. Para ello leamos Isaías 66, versículo 15. Ved, el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Aquí está descrito los dolores de parto. El Señor va a venir a descargar su ira. Isaías 66, versículo 16, confirma: porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. En esta venida el Señor vendrá a destruir a los pecadores. Esta venida de Isaías 66, verso 15, verso 16, es la misma venida de Isaías 59, versículo 20, cuando dice: el Redentor vendrá a Sión. Sión es el pueblo. Si notamos entonces que Cristo en Isaías 66, verso 15 y 16 va a venir a Sión, va a venir a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando dice Isaías 66, verso 16, porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Estos muertos, estos muchos, serán entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 1. En la página 175 declara: y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profese activamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cómo vio leña de joya a Cristo? Afilando su espada. Esta espada es la misma que se va a utilizar en Isaías 66, verso 16. Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Lo dice claro, por el Señor. Ahora, en Isaías, capítulo 66, el versículo 18, se menciona a las naciones. Lo voy a leer. Isaías 66, 18. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones. Entonces, en Isaías 66, versículo 18, se habla de las naciones. Hablando de ellas, en Isaías 66, verso 19 declara: pondré en ellos una señal. En ellos hace referencia a las naciones. ¿Qué va a poner Dios en medio de las naciones? Una señal. ¿Y cuál va a ser esa señal? Va a ser la señal destructiva. Todos los que van a estar muriendo dentro del pueblo a nivel mundial, dentro de la iglesia, las naciones se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta en Guatemala, se van a dar cuenta en Estados Unidos, se van a dar cuenta en Colombia, se van a dar cuenta en Chile, en Argentina, en España, en Rumanía, en Bulgaria, etc. En Israel se van a dar cuenta a nivel mundial que van a estar muriendo adventistas del séptimo día por espada de ángeles, por espada del Señor. Entonces eso va a ser la señal que Dios va a colocar entre las naciones, los muertos entre su pueblo. Amos 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Solo que eso va a ocurrir entre las naciones, y las naciones van a observar, de hecho la van a hacer noticia. Y Dios va a utilizar esa señal destructiva, el cumplimiento de la matanza de Ezequiel 9, realizada por ángeles. Esa señal la va a utilizar para advertirle a las naciones que eso les va a tocar si ellos no cambien, como no quiso cambiar y no está cambiando hoy los rebeldes dentro del pueblo de Dios. Bien, ahora Isaías 59, versículo 19. Y desde el occidente reverenciarán el nombre del Señor, y desde el sol naciente su gloria.
¿De dónde sale el sol? Del este, es decir, del oriente. ¿Dónde se oculta? En el occidente. Lo que dice Isaías 59, 19 es que van a temer las naciones a Dios desde el oriente hasta el occidente, es decir, en todo el mundo. Las naciones van a temer porque van a ver el juicio ejecutivo de los vivos en la iglesia adventista. Y esa será la señal que Él va a colocar entre las naciones. Entonces, estos hijos de Sión, los 144,000, basado en Isaías 66, versículo 8, basado en Apocalipsis 14, versículo 1, estos hijos de Sión van a ir a todas las naciones. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dar un fuerte pregón, van a dar un último mensaje y una gran multitud se va a convertir. Apocalipsis 7, versículo 4 habla de los 144,000, de los hijos de Sión. Ahora, es interesante que Isaías 66, el versículo 19, pondré en ellos una señal y enviaré de algunos escapados. Estos escapados son los hijos de Sión, son los 144,000. ¿A dónde los va a enviar? A las naciones. Isaías 66, versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor en caballos, carros, literas, mulos y camellos a mi santo monte, a Jerusalén. Entonces, los escapados, los hijos de Sión, los 144,000, van a ir a todas las naciones y van a dar un fuerte pregón. Y dice que van a traer a todos sus hermanos de entre todas las naciones. Isaías 66, versículo 20. ¿Quiénes son esos hermanos que van a ser traídos de todas las naciones? Apocalipsis 7, 9 dice: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, Isaías 66, versículo 20, todos los hermanos que van a ser traídos de todas las naciones son la gran multitud que nadie va a poder contar de Apocalipsis 7, 9. En síntesis, el profeta Isaías con Juan el Revelador en Apocalipsis van paralelos. Hablan de los 144,000 y hablan de la gran multitud. Ambos profetas están de acuerdo. Por lo tanto, lo que se avecina es, número uno, una visita de Cristo a la iglesia, a descargar su ira, y muchos van a morir. Excepto los sellados, excepto los escapados, excepto los hijos de Sión, excepto los 144,000. Ellos, una vez como sobrevivientes, van a todas las naciones, traen a todos sus hermanos, a la gran multitud, y se cierra el tiempo de gracia. Caen las 7 plagas. Cristo viene al finalizar la 7ª plaga. Empieza el milenio, se acaba el milenio, resucitan los impíos, están 100 años después del milenio y son quemados en el lago de fuego y perecen como que nunca hubieran existido. Y entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 66, versículo 22. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Eso es lo que declara la profecía. ¿Qué prefiere? ¿Ser hijo de Sión o ser ceniza bajo la planta de los 144,000? Isaías 66, versículo 24. Y saldrán y verán a los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los gusanos que los coman no morirán, y el fuego que los devora no se apagará. Serán abominables a toda la tierra. ¿Qué prefieren? Yo prefiero ser uno de los hijos de Sión, uno de los 144,000. Por eso he llegado hasta el último versículo del último capítulo de Isaías 66. Empecé con el primer capítulo de Isaías, con el primer versículo. Y hoy cierro con Isaías 66, el último capítulo, con su último versículo, alertando y dándoles aviso que todas estas profecías verdaderamente se va a cumplir lo que dice Ezequiel, el capítulo 12, el versículo 23. Se acercan esos días y el cumplimiento
de toda visión. Muchas gracias por haberme acompañado todo este trimestre. Dele fuertemente me gusta a este botón para llegar a más personas y déjenos su opinión de todo lo que hemos aprendido durante todo este trimestre en la sección de abajo. Y por favor comparta en sus distintas redes sociales. Ahora o nunca, porque el tiempo se nos acaba. Estamos en cuenta regresiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y empezará el juicio de los vivos. Espero que sea usted, junto conmigo, uno de los sobrevivientes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya saben dónde nos vamos a ver. En la cumbre del Monte Sión. Chao. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.